Hay algo que está sucediendo en este momento, algo que no se ve, algo que no se explica con medicina ni con lógica, pero que lleva tiempo tocando tu vida sin que hayas podido ponerle nombre. Y aunque no lo sepas, hay enfermedades que no comienzan en el cuerpo, comienzan en el espíritu, en el alma, en un lugar tan profundo que ni el mejor diagnóstico puede detectarlo, pero el enemigo sí. Y mientras escuchas esto, hay una batalla activa que ha estado rondando tu casa, tu salud, tu descanso. Y quizás nadie lo ha notado, quizás tú mismo lo has callado, pero hay señales que lo revelan. El cansancio que aparece sin razón, los síntomas que van y vienen como si huyeran cuando los buscas, los miedos nocturnos que no confiesas, esos pensamientos silenciosos que te dicen algo viene, aunque no sepas qué es. No estás aquí por accidente, porque hay cosas que no llegan por búsqueda, llegan por guerra espiritual. Y este mensaje es una intervención divina antes de que lo que te ha estado rodeando cruce la puerta. Ha habido momentos en los que sentiste que algo te estaba debilitando y no supiste explicarlo. Temporadas en las que tu cuerpo se enfermaba sin explicación, donde los médicos decían, todo está bien, pero tú sabías que no. Y quizás pensaste que era estrés, clima, edad, genética, casualidad. Pero en el mundo espiritual no hay casualidades, hay señales, hay advertencias, hay movimientos invisibles que solo se detienen con autoridad. Y hoy voy a hablarte de algo que casi nadie enseña. Existe un salmo que no fue escrito para decorar paredes, ni para sonar bonito en funerales, ni para ponerse en una tarjeta. Fue escrito como un pacto de protección, como una orden contra la peste, como una cobertura contra la muerte, como un escudo contra enfermedades que todavía no han tocado la piel, pero ya han sido lanzadas en el reino espiritual. Ese salmo ha detenido ataques antes de que la fiebre suba, ha tapado puertas que los demonios pensaban cruzar, ha reversado diagnósticos que ya estaban firmados y ha preservado generaciones que nunca entenderán cómo no cayeron cuando todo el mundo cayó. Pero escúchame, ese salmo no funciona por repetirlo, no es magia, no es poesía, no es amuleto, no es tradición familiar, no se activa por tenerlo pegado en la pared, ni por escucharlo una vez cuando hay miedo. Hay personas que lo han leído por años y siguen viviendo enfermas, agotadas, perseguidas espiritualmente, porque nunca les enseñaron a habitarlo. Y aquí está la diferencia que cambiará tu vida si lo entiendes. Muchos lo leen, pocos lo activan. Muchos lo saben, pocos lo viven. Muchos lo tienen en la boca, pero no en el espíritu. Y si estás aquí, es porque el cielo sabe que necesitas aprender a usarlo como Dios lo diseñó, no como la religión lo redujo. Tal vez no lo has dicho en voz alta, pero por dentro lo has sentido. Hay algo que te está drenando desde hace tiempo. Algo que no comenzó con un síntoma, sino con una sombra, un pensamiento, una atmósfera, una carga que nadie entiende, pero que tú sí sientes cuando cierras los ojos, cuando intentas dormir, cuando ves que otros se enferman y una voz te susurra que tú serás el próximo. Y si el enemigo ha intentado tocar tu cuerpo, es porque primero intentó tocar tu fe, tu mente, tu corazón, y no lo logró del todo. Por eso ahora ataca donde cree que eres más débil, en lo que no comprendes, en lo que no ves, en lo que no sabes cómo frenar. Pero hay algo que él no esperaba, que te encontraras con una palabra que puede detener lo que él planeó, una cobertura que no necesita permiso médico, una autoridad que no depende de tu fuerza física, sino de tu posición espiritual. Escucha bien esto y deja que entre hasta lo más profundo. Si apagas este mensaje ahora, puede que nunca sepas por qué has estado sintiendo señales que nadie más percibe. Puede que sigas luchando solo contra algo que no se vence con descanso ni con vitaminas. Pero si te quedas, no solo vas a descubrir cuál es ese salmo que ha salvado vidas antes de que el enemigo las tocara, sino cómo declararlo, cómo habitarlo, cómo usarlo como escudo antes de que lo que está rondando encuentre puertas abiertas. No estás aquí por consumo de contenido. Estás aquí porque hay una asignación espiritual sobre tu vida que el enemigo quiso enfermar antes de tiempo. Y este puede ser el mensaje que marque el antes y el después entre seguir batallando en silencio o vivir bajo una cobertura que el infierno respeta. Y ahora necesito que escuches esto con el alma, porque lo que voy a decir a continuación no es teoría,
Es la descripción exacta de algo que tú has sentido, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Porque hay un tipo de dolor que no deja moretones, pero pesa como una piedra metida en el pecho. Un cansancio que no se quita durmiendo. Un agotamiento que no viene del cuerpo, sino de un lugar más profundo. Un silencio que duele más que un grito y una sensación constante de que algo está roto adentro, aunque no sepas dónde ni cómo se quebró. Y tú lo has vivido. Lo has sentido al despertar sin ganas, al acostarte con pensamientos que no se van, al mirar tu reflejo y preguntarte en silencio qué te pasó. ¿Cuándo fue que dejaste de sentir paz? ¿Hasta cuándo vas a seguir fingiendo que todo está bien, mientras por dentro algo se marchita? Has tenido días donde todo parece estar en orden, pero algo invisible te aprieta el alma. Momentos donde sonríes pero no hay alegría. Donde hablas con la gente pero sientes que nadie te escucha de verdad, donde te acostumbras a vivir con un vacío que no se llena con nada, porque intentaste distraerte, intentaste ser fuerte, intentaste ignorarlo, intentaste ponerle nombre, intentaste comparar tu dolor con el de otros para minimizarlo, pero en el fondo sabes que hay algo que no se ha resuelto y que sigue ahí como una sombra dentro de ti. Quizás te has sentido desconectado de Dios aunque lo ames. Has querido orar pero las palabras no salen. Has intentado adorar pero tu espíritu está callado. Te has arrodillado con fe, pero hay una capa invisible que no te deja sentir su abrazo. Has querido creer con todo tu corazón, pero hay algo que te ala hacia abajo, como si una fuerza que no comprendes te estuviera robando la esperanza a gotas. Y a veces te duermes con el presentimiento de que algo anda mal en tu vida, aunque no puedas explicarlo. Como si tu alma estuviera tratando de darte una señal que tu mente no logra traducir. Y lo peor es que te has acostumbrado a convivir con esa incomodidad silenciosa, a callar esas lágrimas que a veces suben cuando estás solo, a seguir funcionando como si no pasara nada, aunque por dentro sientas que algo se te escapa poco a poco. Y nadie lo nota porque aprendiste a sobrevivir en automático, a hacer lo que tienes que hacer sin mostrar lo que realmente cargas por dentro. Y tú lo sabes, porque has tenido noches donde no puedes dormir aunque estés cansado, momentos donde te duele el cuerpo sin razón aparente, instantes donde sientes opresión en el pecho sin explicación médica, pensamientos que llegan sin ser invitados y que te hablan de derrota, de enfermedad, de miedo, de pérdida, de agotamiento, y aunque tratas de espantarlos, hay veces en las que se quedan ahí rondando como un murmullo oscuro, que nadie más escucha, pero que tú sí sientes como si estuviera respirando cerca. ¿Cuántas veces has sentido que tu mente corre más rápido que tus fuerzas? ¿Cuántas veces has tenido ganas de pausar todo y desaparecer por un momento del ruido? ¿Cuántas veces te sorprendiste pensando, no sé qué me pasa, pero algo no está bien? ¿Cuántas veces has querido apagar tu mente, aunque sea por un minuto, porque hay pensamientos que te desgastan más que cualquier esfuerzo físico? Y aunque trates de justificarlo, sabes que hay una parte de ti que está clamando ayuda en silencio. ¿Has sentido esa sensación de estar perdiendo algo que no puedes nombrar? Como si una parte de ti estuviera apagándose poco a poco, como si tu alma tuviera heridas que nadie ve, como si tu espíritu estuviera cansado de una lucha que no sabe cómo ganar, y mientras por fuera haces tu vida normal, por dentro hay preguntas que nadie ha respondido. ¿Por qué ese dolor aparece sin motivo? ¿Por qué esa ansiedad llega cuando todo parece tranquilo? ¿Por qué hay días en los que te sientes ausente incluso rodeado de gente? ¿Por qué sientes que algo te está desgastando aunque todos te digan que estás bien? ¿Por qué hay señales en tu cuerpo que los médicos no entienden pero tu espíritu sí reconoce aunque no pueda explicarlo? Y a veces piensas que tal vez te estás volviendo exagerado, que estás cansado, que necesitas vacaciones, que todo pasará. Pero hay algo dentro de ti que sabe que no es simple cansancio, no es casualidad, no es mentalidad débil, no es falta de fe, no es drama, no es costumbre. Es algo que ha estado intentando tocarte desde adentro y no sabes cuánto tiempo más puedes callarlo. Y antes de que sigas creyendo que esto es algo normal, deja que te diga algo que tal vez nadie se atrevió a decirte hasta hoy. Ese cansancio que no se cura con dormir, esa tristeza que aparece sin motivo, ese peso que sientes en el ambiente cuando entras a ciertos lugares, esa sensación de que algo te observa cuando la noche llega, esa enfermedad que ronda tu familia de generación en generación,
Esa opresión que aparece cuando intentas orar, esa angustia que se instala cuando todo parece estar en paz, no son casualidad, no son simple emoción, no son coincidencia, no son debilidad, no son pensamiento suelto. Son señales de que tu alma ha estado siendo atacada de una forma silenciosa, pero insistente. Y mientras tú lo ignoras o lo justificas, hay fuerzas espirituales que lo entienden perfectamente y siguen avanzando porque no han encontrado resistencia. Y aunque nadie lo ve, tú sabes que hay días en los que tu cuerpo habla lo que tu alma ha callado durante años. Que hay dolores que no aparecieron ayer, sino cuando una herida abrió puertas hace mucho tiempo. Que hay síntomas que se repiten, pero no nacen del cuerpo, sino de un peso espiritual que ha estado acumulándose poco a poco. Que hay enfermedades que comenzaron en un recuerdo, en un abandono, en una traición, en una palabra que te marcó, en una soledad no resuelta, en una culpa que nunca sanaste. Y lo sabes porque tu espíritu lo siente, porque hay momentos donde tu corazón late rápido sin razón, donde tu respiración se corta en medio del silencio, donde tus manos se enfrían cuando nadie te toca, donde tu mente se llena de ideas que no son tuyas, donde el miedo entra sin invitación y se sienta como dueño de la casa. Y si hasta ahora no has entendido por qué te pasa todo esto, vas a entenderlo cuando entremos a lo que viene, porque lo que has sentido no es debilidad. Es una señal de que hay un conflicto espiritual sobre tu vida que necesita ser enfrentado desde una dimensión que no has usado todavía. Y ese salmo del que te hablé no es un poema, es un arma. Pero antes de que lo puedas activar, necesitas saber qué es lo que está tratando de entrar por las grietas que dejaste abiertas sin darte cuenta. Y todo eso que has venido sintiendo, todo ese cansancio que no tiene causa física, esas señales que tu cuerpo lanza sin explicación médica, esa tristeza silenciosa que nadie entiende, no son simples emociones desordenadas, ni casualidades psicológicas, ni etapas normales de la vida, como muchos te hicieron creer, porque lo que está afectándote no empezó afuera, empezó en lo profundo donde nadie mira, en el lugar donde el enemigo siembra antes de atacar, en el punto exacto donde el cuerpo todavía no habla, pero el espíritu ya está herido. En esa dimensión donde lo invisible se prepara para manifestarse cuando la fe está debilitada. Y aunque lo has intentado explicar con lógica, aunque has buscado palabras para justificar lo que sientes, hay algo dentro de ti que sabe que esto no es algo que se cure con descanso, ni con distracción, ni con medicamentos, ni con pensamientos positivos, porque lo que estás enfrentando tiene olor a guerra espiritual, y tú lo has percibido aunque no hayas sabido nombrarlo. ¿Has notado que tu paz se apaga en momentos donde no debería apagarse? Que tus fuerzas se desvanecen justo cuando estás empezando a levantarte. Que tu salud se resiente cuando tu espíritu está más débil. Que tu mente se llena de temor cuando intentas orar. Que tus pensamientos se nublan justo cuando intentas avanzar. Que la enfermedad toca tu puerta cuando tu fe está más silenciosa. Y eso no es casualidad. Eso es señal de que hay algo moviéndose en lo invisible y golpeando desde adentro para que te acostumbres a vivir desgastado, resignado, enfermo o confundido. Porque el enemigo no siempre entra destruyendo de golpe. Primero debilita el alma, desgasta la esperanza y enferma lo que nadie ve para que lo visible termine cediendo después. Y lo más peligroso es que muchas veces la batalla empieza cuando ni siquiera lo notas, cuando abres puertas sin darte cuenta, cuando el dolor viejo no es sanado, cuando el rencor se queda guardado, cuando el miedo se vuelve costumbre, cuando la culpa se mete en silencio, cuando el abandono de ayer sigue respirando dentro de ti, cuando una palabra que alguien dijo hace años todavía sangra por dentro, cuando un trauma enterrado abrió una grieta por donde lo espiritual comenzó a filtrarse. Y tú lo has vivido porque hay pensamientos que llegan de golpe, como si alguien los hubiera empujado dentro de ti. Hay emociones que aparecen sin explicación, justo después de hablar con ciertas personas o entrar en ciertos lugares. Hay atmósferas que te cargan el pecho con solo cruzar una puerta. Hay noches donde el insomnio se siente como ataque y no como desvelo. Hay mañanas donde el cuerpo se levanta cansado como si hubiera peleado una guerra mientras dormías. Y eso no es imaginación, es manifestación de algo que ha encontrado entrada y que seguirá atacando mientras tú sigas pensando que todo es emocional, normal o casual.
Y quiero que entiendas algo que muchos ignoran hasta que ya es tarde. Hay enfermedades físicas que son consecuencia de una herida espiritual que nunca fue sanada. Hay dolores corporales que comenzaron con una palabra que te destruyó por dentro. Hay síntomas que nacieron en el alma y bajaron al cuerpo como reflejo de algo que llevas cargando desde hace tiempo. Hay opresiones que se disfrazan de ansiedad. Hay ataques que se disfrazan de estrés. Hay cadenas generacionales que se esconden bajo diagnósticos médicos. Hay raíces que vienen de historias familiares que nadie quiso enfrentar. Hay lágrimas no lloradas que se convirtieron en enfermedades silenciosas. Hay puertas abiertas por miedo, por pecado, por desesperanza, por ignorancia. Y mientras no las cierres, seguirán entrando cosas que debilitan tu espíritu hasta enfermar tu carne. Y no te confundas, no es que no tengas fe, no es que no creas en Dios, no es que no lo ames, es que hay batallas que no se ganan solo con creer, hay batallas que se ganan con revelación, con entendimiento, con la palabra correcta usada en el momento preciso, con autoridad espiritual que no nace de repetir versículos, sino de habitarlos, vivirlos, declararlos, apropiarse de ellos como espada y escudo, porque el enemigo no teme a quienes escuchan la Biblia, teme a quienes la activan. No teme a quienes oran por costumbre, teme a quienes declaran desde el Espíritu. No teme a quienes dicen yo creo, teme a quienes se cubren bajo el abrigo del Altísimo y hacen del Salmo 91 un refugio, no un poema. Y lo que estás enfrentando ahora, eso que sientes que te ataca por dentro sin nombre claro, eso que se refleja en tu cuerpo cuando tu alma se agota, eso que te roba el sueño o la fuerza, eso que entra cuando estás más vulnerable, eso que se activa cuando estás solo, eso que sientes que te observa cuando intentas descansar, no es solamente un síntoma suelto, es señal de que alguien o algo ha estado buscando entrada por alguna grieta espiritual que quedó abierta. Y mientras no la cierres, seguirá entrando con más fuerza. Y lo que hoy se siente como cansancio puede convertirse en enfermedad crónica. Lo que hoy se manifiesta como opresión puede volverse diagnóstico. Lo que hoy aparece como molestia pasajera puede convertirse en una batalla más grande si no activas lo que Dios ya dejó preparado como defensa. Por eso este mensaje no vino a darte consuelo solamente, vino a diagnosticarse desde el espíritu lo que el cuerpo aún no ha entendido. Vino a abrirte los ojos a una realidad que no puedes seguir ignorando. Vino a sacudirte antes de que el enemigo cruce el límite. Vino a mostrarte lo que está detrás del dolor, del cansancio, de la ansiedad, de la enfermedad invisible. Porque hay algo que Dios quiere sanar, romper, revelar y cerrar desde la raíz antes de que lo que está rondando se convierta en algo más fuerte. Y ese diagnóstico invisible que nadie más ha podido darte es este. Lo que te está afectando no solo se combate con medicina, se combate con cobertura espiritual, con palabra profética, con autoridad, con el salmo que Dios dejó como refugio para los que habitan, no para los que visitan. Y si sigues conmigo vas a descubrir por qué ese salmo no ha funcionado en muchos y cómo puede cambiar radicalmente lo que tu cuerpo y tu alma han estado cargando en silencio. Y si hasta ahora has sentido que todo esto describe exactamente lo que llevas dentro, entonces tienes que entender lo que está en juego. Porque lo más peligroso no es lo que ya sientes, sino lo que puede desatarse si ignoras las señales que tu espíritu ha estado enviando sin palabras. Porque las grietas que no se sanan se convierten en puertas, y las puertas que no se cierran permiten que el enemigo avance con más fuerza, más sutileza y más legalidad espiritual de la que imaginas. Y cuando eso sucede, lo que hoy es cansancio se convierte en enfermedad. Lo que hoy es insomnio se convierte en opresión. Lo que hoy es vacío se convierte en desesperanza. Lo que hoy parece algo pasajero se transforma en hábito, en atadura, en diagnóstico, en sentencia. Y no porque Dios lo quiera, sino porque el silencio espiritual termina entregando terreno que nunca debiste ceder. Hay personas que no murieron el día que su cuerpo se enfermó. Murieron cuando su espíritu dejó de resistir, cuando bajaron la guardia, cuando dejaron de habitar la presencia, cuando se conformaron con sobrevivir, cuando dejaron que la tristeza se hiciera compañera, cuando un pensamiento oscuro dejó de parecer peligroso y empezó a parecer normal, cuando el alma se rindió sin gritar. Y ese es el punto exacto donde el enemigo instala enfermedad, apatía, confusión, división familiar, desgaste emocional, desesperanza crónica, y lo hace en silencio, poco a poco, hasta que el día que explota todo parece repentino,
pero en realidad fue construido desde hace años sin que nadie lo viera. No puedes seguir creyendo que el tiempo lo cura todo, porque el tiempo sin cobertura no sana. Erosiona, desgasta, rompe desde adentro, y mientras tú dices, ya se me pasará, el enemigo dice, ya casi entra. Mientras tú piensas, solo estoy cansado, él sabe que estás en el punto exacto donde puedes sembrar enfermedad. Mientras tú dices, esto es normal, a todos les pasa, él observa que lo que antes te dolía ahora lo aceptas, que lo que antes te preocupaba ahora lo ignoras, que lo que antes te alertaba ahora lo escondes. Y en ese estado de acostumbramiento es donde se pierden batallas que nunca debiste pelear solo. Hay familias enteras que heredaron enfermedades espirituales porque nadie interrumpió el ciclo. Hay generaciones que nacen con dolores que no les pertenecían porque alguien antes cayó lo que debía romper. Hay casas donde el espíritu de enfermedad se instaló como huésped porque la fe se volvió visita y no habitación. Y si no levantas un muro espiritual antes de que termine este año, podrías estar abriendo paso a algo que afecte no solo tu cuerpo, sino tu mente, tu descendencia, tus días, tu propósito, tu llamado, tu paz. Y escucha esto con atención porque la Biblia no adorna la realidad, la revela con fuerza. Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando esas tres cosas se manifiestan, no siempre lo hacen de golpe. Primero te roba la paz, luego mata la fe y después destruye el cuerpo, porque así es como opera el enemigo cuando no encuentra resistencia espiritual, cuando no hay palabra habitada, cuando no hay cobertura activa. Y si has sentido que algo te roba el sueño, que algo te quita las ganas de orar, que algo te consume las fuerzas, que algo apaga tu esperanza, no puedes seguir diciendo que es coincidencia, porque las coincidencias no desgastan el espíritu, las guerras sí. Y lo que hoy está intentando entrar no viene a molestarte, viene a quebrarte, viene a instalarse donde tú todavía no decidiste levantar escudo. Y si no haces nada, si ignoras este aviso, si decides seguir como si esto no fuera contigo, te expones a algo que no podrás enfrentar con voluntad humana, ni con pensamientos positivos, ni con discursos motivacionales. Porque hay enfermedades que son físicas, pero nacen en lo espiritual. Hay ataques que parecen emocionales, pero fueron lanzados desde las tinieblas. Hay síntomas que el enemigo te pone enfrente para convencerte de que no hay salida. Y si no levantas palabra antes de que ataquen con más fuerza, podrías terminar haciendo lo que muchos han hecho. Acostumbrarte a vivir enfermo, rendirte ante lo que el médico dijo, aceptar que la ansiedad es parte de tu identidad, creer que el insomnio es tu estado normal, asumir que tus dolores son hereditarios, permitir que tu alma se marchite sin pelear, resignarte a ver cómo tu cuerpo refleja una batalla que nunca enfrentaste con armas espirituales. Pero si estás escuchando esto, todavía no es tarde. Porque Dios no advierte por crueldad, advierte por amor, no revela por presión, revela para liberar, no confronta para humillarte, confronta para despertarte. Y si te está hablando, ahora es porque vio algo que tú no has visto, algo que se está moviendo alrededor de tu vida, algo que quiere entrar antes del próximo año, algo que se ha estado anunciando en tus emociones, en tus pensamientos, en tu cuerpo. Y si no cierras las puertas, lo que hoy es aviso, mañana será ataque. Esta es la parte donde muchos se desconectan, porque no quieren oír lo que incomoda. Pero los que se quedan son los que serán cubiertos, los que escuchan la advertencia antes del golpe. Son los que después testifican que fueron preservados cuando otros cayeron, porque Dios siempre avisa antes de pelear por ti, pero no puede pelear una batalla que tú rechazas reconocer. Y antes de que pienses que esto es demasiado grande para ti, o que estás a punto de quebrarte completamente, escucha lo que viene. Porque si el enemigo ha intentado tocarte con tanta insistencia, es porque hay algo en ti que tiene valor eterno, y Dios no va a permitir que seas destruido sin antes entregarte la llave que rompe esta asignación espiritual contra tu vida, porque la misma palabra que revela el ataque es la que establece la defensa. Y el mismo salmo que ha sido ignorado por muchos está a punto de convertirse en tu protección si decides habitarlo, no recitarlo, no leerlo como poesía, sino activarlo como decreto de vida sobre tu cuerpo, tu casa y tu alma antes de que la enfermedad espiritual se manifieste en lo visible. Y para que no se quede en advertencias, sino en verdad encarnada,
Déjame llevarte a dos historias donde lo invisible cambió de dirección cuando alguien decidió habitar la palabra y no solo oírla, porque tú necesitas ver, oler y tocar con el corazón lo que pasa cuando un alma hace del Salmo 91 su domicilio permanente y no su visita ocasional. Y aunque cada vida es diferente, hay hilos secretos que las unen: el cansancio que no cede, el miedo que se sienta a la mesa sin ser invitado, el cuerpo hablando por la herida del espíritu, y también la voz de Dios rompiendo el guión justo en el punto donde parecía inevitable el final. Lucía vivía en Quito y coleccionaba resultados médicos en una carpeta azul como quien junta pequeñas derrotas para recordarse que no hay salida. 3 años de migrañas que llegaban como tormenta a pleno mediodía, análisis sin hallazgos, dietas probadas y abandonadas, ejercicios que prometían y no cumplían, noches con los ojos abiertos contando las grietas del techo, días de trabajo donde la luz parecía un martillo. El alma, entre tanto, achicándose cada tarde un poco más. Un martes cualquiera, camino al trole, se detuvo con un mareo que le vació el color de la cara. Apoyó la frente en el vidrio de una panadería para no caer y lloró sin ruido. No por el dolor físico, sino por la certeza amarga de estar cansada de estar cansada. Y en ese hueco silencioso recordó la voz de su abuela, hablando de un salmo que se parecía a una casa, el 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Lo había leído 1000 veces como poema para salir del paso, pero nunca había vivido dentro de él. Esa noche llegó a su cuarto con la carpeta azul bajo el brazo y sin ceremonia lo abrió como quien empuja una puerta en medio del aguacero. No lo recitó, lo pronunció como quien declara residencia. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Puso su nombre en cada línea como si firmara un contrato. Tomó una libreta y escribió: hoy me mudo a su sombra. Dejó el teléfono en modo avión, apagó la luz y repitió con los ojos cerrados: con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré segura. Y aunque el dolor no desapareció de inmediato, algo más profundo cambió de lugar, como si una mano invisible hubiera cerrado una ventana que llevaba años abierta. Al tercer día hizo algo que no había hecho nunca. Ungió con aceite su puerta mientras decía: ninguna peste tocará mi morada. Colocó el salmo impreso en el interior del closet, no como amuleto, sino como recordatorio de domicilio, y cada mañana, antes del café, cubría con esa palabra su mente, su vista, su sangre, su casa, su jornada. Si la migraña asomaba, no negociaba con ella. Escudo y adarga es su verdad. Y la enviaba de regreso a la calle. A la semana documentó en su libreta que las crisis habían bajado de 5 a 2. Al mes hubo días enteros sin dolor. Al cuarto mes se sorprendió corriendo bajo el sol de Cumbayá sin que la luz fuera martillo. Y cuando el médico quiso atribuirlo a una combinación de factores positivos, ella solo sonrió y apuntó en la carpeta azul ahora limpia. Debajo de sus alas, la llaga no prospera. Y lo más hermoso no fue que la migraña retrocediera, sino que el miedo perdió silla en su mesa. La culpa perdió eco. La casa recuperó el canto y el alma por fin respiró como quien sabe que vive bajo techo indestructible. Rafael, por su parte, cargaba una sombra distinta en Medellín. No eran dolores de cabeza, sino una fatiga que parecía soga, un ahogo en el pecho al caer la tarde, un zumbido de tristeza que le apagaba las ganas a las 5 en punto, como si alguien accionara un interruptor. Trabajaba en una bodega de repuestos y contaba los minutos para volver a un cuarto oscuro donde la cama era cueva y la mente laberinto. Había intentado afirmaciones positivas, música, series, supresores de ansiedad de venta libre, 2 sesiones de terapia que abandonó cuando no supo poner en palabras su hueco, y una noche de sábado en la que la ciudad vibraba lejos y la soledad pesaba como nevera. Abrió la Biblia en Hebreos 4:12 sin saber por qué. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Lo leyó 3 veces y entendió una cosa con todo el cuerpo. Llevaba años tratando su alma con curitas mientras la herida pedía cirugía, y esa cirugía tenía que hacerla la palabra. A la mañana siguiente se llevó una decisión al bolsillo: convertir su habitación en altar. Subrayó con marcador grueso Juan 10:10 para recordar cada amanecer que el ladrón
No le iba a escribir la historia, pegó el Salmo 91 en la pared frente a la cama, tiró en una bolsa los papeles viejos que olían a derrota, abrió la ventana para que entrara el aire y de rodillas sobre el piso frío, renunció en voz baja a cada acuerdo con el miedo que había firmado sin saberlo. Yo no te pertenezco, yo habito al abrigo, yo vivo bajo sombra, yo no soy presa fácil. Por la noche, cuando el interruptor de la tristeza intentó apagarse, se puso de pie y declaró en la oscuridad: no temeré al terror nocturno, y siguió de largo con la frase que más le dolía pronunciar porque le doblaba el orgullo: mi Dios en quien confiaré. Ese fue el punto de quiebre, no un milagro de luces ni un derribo dramático. Fue la continuidad de una obediencia nueva, pequeña y testaruda. Durante semanas sostuvo la guerra con constancia. Si el pecho se apretaba, colocaba la mano y decía: bajo sus alas. Si los pensamientos torcían la boca hacia el abismo, respondía: su verdad es mi escudo. Si a medianoche aparecía el bulto de la opresión, encendía la lámpara, volvía a leer el salmo en voz alta y caminaba descalzo por el cuarto pronunciando el nombre de Jesús hasta que la atmósfera cedía. Al mes se sorprendió tarareando de camino al trabajo. Al segundo mes, alguien en la bodega le preguntó cuál era su secreto para estar tan tranquilo cuando otros vivían crispados. Al cuarto mes se encontró aconsejando a un compañero con ataques de pánico: haz de tu cuarto un altar, no una trinchera. Y esa frase se le quedó grabada, porque entendió que Dios no lo estaba haciendo sobrevivir a rastras, sino enseñándolo a vivir cubierto, abundante, con la respiración liberada, dueño de un territorio que antes le parecía enemigo. No fueron vidas fabricadas en un guión de perfección. Hubo recaídas, tardes difíciles, silencios largos, visitas al médico cuando hizo falta, días en que el cuerpo quiso contar la vieja historia y la mente tentó al viejo acuerdo, pero la diferencia ya estaba escrita en una puerta que se mantenía cerrada. Lucía no volvió a acostarse bajo el pronóstico, sino bajo las plumas de aquel que cubre. Rafael no volvió a encender la noche con su propia angustia, sino con la espada que dividía el miedo de la verdad. Y ambos descubrieron algo que no cabe en manuales. Cuando habitas el salmo te habita. Cuando haces de la palabra tu dirección, la palabra te hace casa. Cuando eliges sombra divina, la peste pierde mapa. Y cuando al amanecer pones el cuerpo debajo del decreto, el enemigo se encuentra con muro donde esperaba pasillo. Y tú necesitas más que inspirarte con sus historias. Necesitas apropiarte de su decisión como si fuera tuya. Porque el mismo Dios que los cubrió está hablándote con el mismo tono, en el mismo idioma del alma, con la misma urgencia amorosa, para que hoy muevas tu vida de la intemperie al abrigo antes de que el cielo cambie de estación. Y si estuviste leyendo estas líneas con el corazón latiendo fuerte porque en algún rincón viste tu reflejo, entonces estás listo para escuchar lo que viene, no como promesa suelta, sino como decreto firme que se planta en tu propia historia. Porque así como Lucía y Rafael dejaron de narrar su dolor y empezaron a habitar su protección, tú también vas a tomar la llave que abre la puerta de la restauración y la vas a girar hasta sentir que encaja. Y en el siguiente aliento vas a entender por qué Dios no te trajo hasta aquí para informarte, sino para entregarte una promesa viva que si la abrazas, se te vuelve cuerpo. Entonces toma aire y deja que la esperanza entre como luz por una rendija, porque después de ver con ojos humanos lo que el dolor hace y con ojos espirituales lo que la cobertura provoca, ahora te digo con la autoridad que brota de la palabra y no de un ánimo pasajero, que hay una promesa que no te está invitando a aguantar un poco más, te está llamando a vivir de otra manera, porque Dios no te rescató para que sobrevivas a rastras, sino para que camines cubierto. Y esa cobertura no es abstracta, tiene nombre, tiene textura, tiene sombra, tiene techo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si lo habitas de verdad, la enfermedad no gobierna tu calendario. El miedo no dicta tu agenda. La ansiedad no firma tus decisiones, porque cuando Él dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no está pintando un cuadro poético para consolar recuerdos, está decretando una realidad para cuerpos vivos, mentes reales y casas con puertas que se abren y se cierran cada día. Y si hasta hoy sentiste que la vida te quedaba grande, escucha esta certeza:
La sombra de Dios es más grande que cualquier sombra que ha intentado tragarte. No es un espejismo, es un intercambio. Entregas el relato del síntoma como destino y recibes la narrativa del cielo como escudo. Entregas la costumbre de aceptar lo que todos aceptan y recibes la audacia de asumir lo que pocos se atreven a creer. Entregas el lenguaje de así soy y asumes la lengua de así me cubre. Y en ese punto deja de ser